Tratando de comprender la Escritura como un todo unificado, los creyentes se han preguntado a lo largo de los siglos cómo es que Dios ha estructurado la historia bíblica desde la creación hasta el final de los tiempos. La respuesta a esta pregunta ha originado dos perspectivas o metanarrativas o sistemas teológicos ampliamente conocidos en el mundo cristiano: el dispensacionalismo y la teología del pacto. Vamos a mirar en qué consisten ambos de manera muy general. El dispensacionalismo. Este sistema ve la historia bíblica como un progreso de revelación desde la creación hasta la consumación final. Dios tiene un plan de salvación por la fe en el Mesías, pero Él ha ejercitado ese plan de modo diferente a través de las dispensaciones o economías en el transcurso del tiempo. Las dispensaciones son la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. Existen diferentes dispensaciones, pero un solo plan. Y aquí la Iglesia no es una continuación del pueblo de Israel. Ambos son distintos. Este sistema fue desarrollado por John Nelson Darby en el siglo XIX, ampliamente difundido por la Biblia anotada de Scofield y popularizada por autores como Hal Lindsey y Tim LaHaye. Entre las denominaciones que adhieren a este sistema están Biblia Abierta, Hermanos de Plymouth, evangélicas, algunas bautistas también, fundamentalistas y pentecostales. La teología del pacto. Este sistema teológico ve la historia bíblica a través de la expansión del pacto de la gracia por la fe en el Señor Jesucristo. Existen tres pactos, pero un solo pueblo. El pacto de redención antes de la creación, que ocurre en la Trinidad. El pacto de las obras antes de la caída entre Dios y Adán. Y el pacto de la gracia después de la caída, que comienza con Adán, sigue con Noé, Abraham, Moisés, David y continúa con la iglesia hasta la segunda venida del Señor. Aquí los tres pactos encuentran su cumplimiento en la persona de Jesucristo y la iglesia se considera una expansión o continuación del pueblo de Israel. Este sistema teológico es una mirada que tiene su origen a partir de la Reforma en el siglo XVI con Ulrich Zwingli y Heinrich Bullinger. La teología del pacto es influyente en muchas expresiones del protestantismo evangélico reformado. Entre las denominaciones que adhieren a este sistema están presbiteriana, congregacionalista, bautista, independiente y también la iglesia anglicana. A modo de evaluación, es valorable el esfuerzo que muchos cristianos hacen tanto en el campo del dispensacionalismo como en el campo de la teología del pacto para argumentar desde la Escritura sus respectivos sistemas. Sin embargo, ambos sistemas finalmente terminan siendo un tipo de superposición que crea unos anteojos entre nosotros, los creyentes, y la Escritura. Sin querer sonar peyorativo, pero ambos sistemas tienden a domesticar el texto bíblico y en sus respectivas líneas de pensamiento contienen especulaciones y eisegesis de pasajes bíblicos. Ambos sistemas tienden a allanar los misterios y a robarnos, en cierta medida, aquellas tensiones que son parte de los datos bíblicos. Y en esto es donde debemos poner atención y ser cuidadosos, porque la Escritura, ella es la voz de Dios, no estos sistemas. Lamentablemente, cuando usamos uno de estos anteojos para leer la Biblia, vamos a tener diferencias en la manera como vemos la Escritura en áreas como el pueblo de Dios, el plan de Dios,
las promesas de Dios, el lugar de la iglesia, incluso la hermenéutica y por supuesto también la vida en la iglesia. Ahora, ¿es legítimo que una denominación adscriba a uno u otro sistema o que a usted le guste más uno que otro? Pero el problema es cuando consciente o inconscientemente se habla de dispensacionalismo o teología del pacto como si fueran la revelación de Dios en la Escritura, sin reparar en que ambos sistemas son la manera como nosotros, los creyentes, humanamente hacemos sentido de una metanarrativa para simplemente comprender la historia bíblica. Esto llega al extremo de que unos hermanos en un sistema llaman herejes a los del otro sistema y viceversa. Finalmente, en la iglesia debemos siempre enfatizar en la predicación basada en la sola Escritura, que es la voz de Dios para su pueblo. Esto es volver a la senda antigua.